El domingo pasado estamos viendo el tema de la gracia de Dios, tan hermoso, tan liberador, saber que estamos bajo la gracia de Dios y no sobre la ley o bajo la ley. Y hablamos del amor y la misericordia. Jamás nos hubiera alcanzado el amor de Dios si no hubiera habido abundante misericordia de parte de Dios. La misericordia es el carril por el cual el amor puede llegar a las personas miserables como nosotros, que no merecíamos nada y que el Señor, por su gran amor, con que nos amó, dice la Escritura, entregó a su Hijo unigénito, ¿no? Así que la misericordia y abrió el gran canal de la gracia de Dios. Y hoy podemos, los que estamos en Cristo, los que hemos entregado nuestra vida y reconocemos que Jesús es el Señor, y todo lo que decía Laura y lo que decía Roque, que ocurrió en la cruz, que es real, y por eso hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y del oportuno socorro, ¿no? Ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos reconciliados. Y yo les preguntaba el domingo pasado qué es la gracia de Dios, ¿no? La gracia es que Dios ahora me trata como a Jesús, porque estoy en Cristo. Ahora estamos en Cristo. Ya no me trata como un pecador perdido, ahora me trata como un hijo de Dios, una hija de Dios, como si fuésemos Cristo. Pero hoy vamos a ver otro aspecto del amor, y una palabra que a lo mejor no nos gusta mucho, que es la palabra disciplina. ¿A cuánto le gusta la disciplina? No queremos la disciplina, ¿no? Pero no hay amor verdadero sin disciplina. No hay amor verdadero sin disciplina. Si un padre ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina, lo tiene que disciplinar, lo tiene que corregir. ¿Por qué? Porque hay un libre albedrío, hay un libre albedrío que Dios nos dio, y ese libre albedrío debe ser formado, debe ser forjado en lo bueno, si uno no conoce a Dios, en lo bueno, en lo moral, en lo ético. Pero cuando uno conoce a Dios y camina con el Señor, debe ser formado en los principios de Dios, debe ser formado en la voluntad de Dios. Nosotros hoy cantamos y decimos que Jesús es el Señor de nuestra vida, ¿o no? Y si Él es el Señor, ¿tiene derecho a guiar nuestra vida o no? Tiene derecho, y es lo mejor que nos puede pasar, que Él tome nuestra vida en sus manos y diga: mira, desde antes de la fundación del mundo estabas programado para que este tiempo, esta generación, estos años que vivas en la tierra, ocurra esto en tu vida y a través de tu vida. Ese es el plan de Dios, lo dice la Escritura. Ahora, nuestra vida, como Dios nos da ese libre albedrío, parece que podemos vivirla como queremos. Así que tenemos planes y decimos: mis planes son buenos. Mis planes no son estafas, no son robos, no son de adulterio, pero son mis planes, mis sueños, mis anhelos. Y Dios dice: acá coincidimos y acá disentimos. Y Dios dice: yo te quiero bendecir. Y nosotros decimos: bueno, si vos me querés bendecir, tiene que ocurrir esto, Señor. Hacé esto. Pero la semántica de Dios no es como la nuestra. ¿Saben esto? Que muchas veces lo que nosotros llamamos bendición, Dios lo llama maldición. Y lo que a veces nosotros decimos malo, Dios dice que es bueno. Entonces, en nuestra vida que caminamos con el Señor, puede ocurrir, y tiene que ocurrir, que el Señor irrumpa. Que el Señor en un momento se ponga en nuestro camino y cambie los planes. Y eso se llama disciplina. El Señor, dice en la Escritura, vamos a leerlo ahora: el que ama, disciplina. Vamos a leer en Juan 8:31, vamos a empezar con este tema de la libertad. Porque el amor, la misericordia y la gracia nos dieron libertad.
Nos liberaron de ser lo que éramos, nos liberaron de una condenación eterna, nos dieron luz y poder para conocer a Dios y vencer el pecado. Y en Juan 8:31 dice que Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, eran sus discípulos. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Hasta acá todos conocemos casi todo este pasaje de la libertad. Es linda la libertad, pero la libertad en sí misma puede ser buena o mala. Pero Jesús dice que la libertad es buena cuando nosotros permanecemos en sus palabras. Su palabra, dice la Escritura, es espíritu y es vida. El Proverbio 15:32, si ustedes quieren buscarlo, vamos a ir leyendo para entrar en este tema. Dice el Proverbio 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Dice el que tiene en poco la disciplina, dice menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El Proverbio 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino. Dice, mas Jehová endereza sus pasos. Quiere decir que hay una fuerza que muchas veces opera en contra de mis planes, de mis proyectos, y que está viendo y que tiene una voluntad y interviene ahí, ¿no? Enderezando mis pasos. El Proverbio 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El Salmo 5:7 dice, y yo por la multitud de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo, en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Endereza. Cuando uno tiene que enderezar algo es porque se torció, ¿no? Entonces le decimos, Señor, endereza mi camino, o te doy libertad para que lo endereces, porque tenemos buenos pensamientos, tenemos buenos deseos, programamos. Cuando uno va siendo más grande, como yo, por ejemplo, ya para programar mucho no tenemos 40 años para programar cosas, el metro se cortó, pero uno siempre dice, Señor, que se haga tu voluntad, ¿no? El Padre nuestro era, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, para eso necesitamos decirle, Señor, enderezá mis caminos, enderezá mis pasos, guíame por senda de justicia por amor de tu nombre. En Hebreos 12:5, este es el pasaje central de hoy. Hebreos capítulo 12. Hebreos está antes de Santiago. En Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, hay una intervención de Dios en nuestra vida. A veces caminamos y le pedimos a Dios que nos bendiga y está bien, y ponemos nuestros planes a disposición del Señor. Señor, bendecí mis planes, mis proyectos, mi familia, lo que sea, mi trabajo. Y el Señor dice, mis caminos son caminos de bendición. Son caminos. Entonces Dios siempre nos lleva a sus caminos, que ya por solo el hecho de ser sus caminos, son caminos benditos. Son caminos donde vamos a encontrar lo que la Biblia dice que vamos a encontrar. Vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar fe, vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar seguridad, vamos a encontrar comunión con Dios, revelación, entendimiento de Dios, cuando nosotros nos dejemos o entendamos lo que es la corrección del Señor, cuando nos dejemos disciplinar por el Señor. Cuando uno, dice la Escritura acá, que cuando éramos hijos nuestros padres nos disciplinaban. Un padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Por qué? Porque está formando un libre albedrío sano. El libre albedrío puede ser un libre albedrío sano o un libre albedrío enfermo. Un libre albedrío enfermo es un libre albedrío que siempre no sabe elegir lo bueno y se inclina por lo malo, por lo más fácil. Un libre albedrío que no está disciplinado, es un libre albedrío que va a buscar la comodidad, va a buscar lo placentero, los placeres, va a buscar el menor esfuerzo, la vagancia, va a buscar el no amar al otro, servirse del otro. Pero los padres queremos formar en nuestros hijos, hemos querido formar un libre albedrío sano. Y un libre albedrío sano tiene una palabra y se llama responsabilidad. Les enseñamos a nuestros hijos al buen uso de la libertad. El buen uso de la libertad requiere de responsabilidad. Así que venimos, amor, misericordia, gracia, la gracia que nos da libertad, pero la libertad necesita un paso que es responsabilidad. Y la responsabilidad viene cuando nosotros somos tratados por el Señor. De dos maneras podemos ser tratados por el Señor. Primero podemos autodisciplinarnos. Autodisciplinarnos. Cuando yo entiendo por la palabra de Dios, por el Espíritu, porque alguien me dice, me revela de parte de Dios, que mi vida está haciendo algo incorrecto, que ese camino por el que voy no es el camino por el que Dios quiere que vaya. Cuando mis actos no coinciden con lo que Dios quiere que yo ejecute, entonces yo puedo autodisciplinarme. Esa autodisciplina se llama arrepentimiento. Me puedo arrepentir y puedo solito volver al camino del Señor. Me arrepiento, me autodisciplino. Cuando habla Pablo a Timoteo acerca de los ancianos, de los pastores, dice que sean irreprensibles. No quiere decir que sean personas perfectas. Habla de que sean personas, de que se reprendan solas a sí mismos, de que sepan entender cuando su vida algo está mal y sean humildes como para decir, si esto, Señor, está mal, yo tengo que corregirlo, y solito tomamos decisiones que nos reencaminen en un libre albedrío responsable para con Dios. Pero otras veces Dios tiene que intervenir, porque nos ama, porque sabe que ese camino nos estamos dañando o vamos a dañar, o nos vamos a perder las bendiciones, el proyecto de Dios para nuestra vida. Entonces Dios interviene y eso se llama quebrantamiento. Dios tiene que venir a quebrantarnos, tiene que venir a resistirnos. Se tiene que poner nuestro camino como ese burro que se le puso a Balaam y no lo dejaba pasar hasta que inclusive le tuvo que hablar, el burro le tuvo que hablar para que se dé cuenta que estaba luchando contra Dios. Él iba a declarar maldición y Dios quería declarar bendición sobre el pueblo de Israel. Y ahí le puso un burro, el burro que tenía se le puso en contra y no lo dejó pasar, hasta lo lastimó, pero porque Dios quería un plan de bendición para Israel. Y lo mismo le pasó a Jacob. Jacob volvía de ya armar su familia, con sus esposas, sus hijos, con el temor de encontrarse con su hermano que había engañado, le había robado la primogenitura,
y en una noche él pelea con Dios por la bendición. Dice que pelea con el ángel del Señor por la bendición, y finalmente el ángel le dijo: ¿querés la bendición? Bueno, la bendición se llama renguera, lo dejó rengo. Esa fue la bendición de Dios, porque Jacob era muy impulsivo, era engañoso, era un hombre que dice, de esa noche él tuvo un nuevo nombre, de Jacob pasó a ser Israel, y tuvo un nuevo caminar, quedó cojo. Fue la bendición para él, para su vida, lo cambió, lo transformó en un líder, en un patriarca. Entonces, este tema de la responsabilidad es un tema muy importante, porque la responsabilidad tiene otra parte que se llama obediencia. Obediencia. Cuando yo me puedo mirar, me puedo autodisciplinar o puedo entender el quebrantamiento de Dios, tengo que terminar en obediencia. Tengo que humillarme y tengo que obedecer, es ponerse bajo la autoridad de otro, ¿no? Esa es obediencia. Obediencia es decir, hay alguien que sabe más que yo, que tiene más autoridad que yo, que tiene más poder que yo, que tiene otro merecimiento, y yo me pongo voluntariamente ahí. Y eso se llama obediencia. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es el arrepentimiento. Es en la oración, en el caminar, en la palabra, en la vida del Espíritu, entender cuándo nuestra vida no está bien y pegar el volantazo, ¿no? Decir: Señor, me arrepiento. Yo sé que esto no es tu voluntad, yo sé que este no es tu camino, Señor, y ahora quiero hacer tu voluntad. Entonces, uno obedece a Dios. Y si no, Dios viene a disciplinarnos. Dios viene a frustrar nuestros planes. Dios viene a poner algo que nos detenga, algo que nos haga parar. Nos deja rengos por un tiempo como para que no corramos tanto y empecemos a usar la cabeza, empecemos a pensar en Dios, en los planes de Dios y decir: Señor, ¿dónde va mi vida? ¿En qué estoy gastando mi vida? ¿En qué estoy poniendo mi esperanza? ¿En qué estoy poniendo mi confianza? ¿En dónde estoy poniendo mi fe, Señor? Entonces esa reflexión nos va generando un libre albedrío que depende del Espíritu Santo de Dios. ¿Me siguen, hermanos? ¿Me van entendiendo? Un libre albedrío disciplinado por Dios para que se someta al Espíritu Santo. Entonces, una persona espiritual es una persona que conoce lo que es el autoquebrantamiento y conoce lo que es el quebrantamiento de Dios. Sabemos que en cualquier momento Dios puede irrumpir, Dios puede decir: hasta acá esto era así, ahora tiene que ser de otra manera. ¿Cómo crecemos? No podemos crecer si no tenemos procesos disruptivos, de cambios en nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir, nuestra manera, si es espiritual, de conocer a Dios, de conocer sus planes. Vamos creciendo. Algunas personas crecen más porque son más obedientes, son más sensibles a que el Señor discipline el libre albedrío. En Isaías 55 Dios dice: mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dice: venid ahí, vivirá vuestra alma. Entonces, cuando uno entiende que yo no estoy con Dios de igual a igual, que Él no es mi compinche, que no es mi par, que no es mi conejito, ese, la patita de conejo, mi fetiche, para que yo pueda conseguir lo que yo quiero, entonces nos ponemos bajo autoridad y decimos: Señor, mi libre albedrío debe ser educado en tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús dijo: los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de hacer nuestra propia vida y vivir para Él. Entonces, este proceso de responsabilidad nos lleva a la obediencia. No puedo obedecer. Si yo le digo a alguien: obedezca sin amar, estoy poniendo, como yo digo siempre, el carro delante del caballo. No, usted tiene que obedecer a Dios. ¿Por qué lo obedezco? Y porque tiene que obedecer a Dios. Pero si yo no obedezco porque entiendo que el plan de Dios es mejor para mi vida,
Si yo lo obedezco solamente porque decimos, no, porque Dios bendice a los obedientes. Bueno, pero pongámosle una definición que es bendición para Dios. Bueno, llegó una enfermedad, pero si la enfermedad es una disciplina de Dios, ¿será una bendición o no? En alguna medida, será una bendición. Y si Dios sana una enfermedad, será una bendición. Y hay veces que hay personas que se sanan, como le pasó a los 9 leprosos que sanó el Señor, y no fue una bendición, fue una maldición. Porque la bendición era que esa enfermedad fuera sanada, pero que después de la sanidad fueran a Jesús. Y de los 10, uno solo fue a Jesús. Y realmente entendió que la sanidad fue una bendición, porque lo llevó a la salvación, lo llevó a Jesús, lo llevó al lugar correcto. Los otros 9 siguieron con su vida normal. No sabemos qué pasó, pero se perdieron el momento crucial en su vida, que era humillarse a los pies de Jesús. Entonces, Dios hizo a Adán y Eva responsables y les dio libertad. La responsabilidad es un límite. Dios le dijo, ustedes son libres, pero de ese árbol no coman. Son libres, todo lo que hay acá es de ustedes. Cómanse todo lo que quieran, hasta el pasto. Pero ese árbol no. ¿Por qué? Porque la responsabilidad tiene que tener el límite de la disciplina. Porque si no, uno no encuentra la sabiduría para tomar decisiones. Entonces ellos transgredieron la palabra de Dios. Inmediatamente, obviamente todos sabemos lo que pasó, pero Dios siguió en su proyecto. Dios no encarceló al hombre, lo dejó libre. Siguió el hombre pecando, siguió desbarrancándose, bueno, toda la historia del Antiguo Testamento, hasta que viene Jesús. Hasta que viene Jesús, y por medio de Jesús viene la palabra viva, y no solamente la palabra viva, viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida para que esa influencia divina nos guíe en un libre albedrío que está voluntariamente y amorosamente sometido a Dios. Entonces podemos decir, Él es el Señor de mi vida. Y si Él es el Señor de mi vida, y yo no estoy viviendo consecuencias de mi pecado, porque las consecuencias de los pecados también son un límite. Son un límite. Laura hablaba del árbol de la vida. Imagínese que el hombre comía del árbol de la vida, estando en pecado. Imagínese. Para nosotros la muerte, o para la humanidad la muerte, es una bendición. Imagínese un hombre inmortal con cáncer. Un hombre inmortal con hemiplegia o cuadripléjico o lo que sea. O con locura o con cualquier enfermedad que tenga. Inmortal. Sin esperanza. Entonces Dios dijo que los límites, para que el hombre sufra menos, le privó de comer del árbol de la vida y redujo los años de su vida. Y después llega Jesús, el autor y consumador de la fe. Llega Jesús a reconciliarnos con Dios. Llega Jesús para que el Padre ahora pueda actuar en nuestra vida, transformando, corrigiendo, disciplinando, enseñando. Y que nosotros no tengamos un libre albedrío sometido como si Dios fuera un manipulador, no, un libre albedrío sano, que podamos decir sí a lo de Dios y no a lo que no es de Dios. Es un libre albedrío sano. Aunque me cueste, Señor, esto no, Señor, me cuesta. Me parece que me lo merezco, me parece que es bueno, me parece que es lícito, pero la palabra dice que no, que esto va a traer mal a mi vida, que esto me va a alejar de tus planes, que me va a traer tristeza, que me va a traer... Decimos, no, Señor, no. Y lo que no entiendo y sé que es de Dios, digo, sí, Señor. Sí, Señor. Sí a tu voluntad, sí al perdón, Señor. Sí a la misericordia. Sí a lo que el Espíritu me diga. Sí, Señor. Sí, Señor. No está en juego. No está en juego lo que yo me guste o me sea fácil. El Getsemaní fue la disciplina del libre albedrío de Jesús de una manera terrible.
Y ahí Jesús, por amor, se sometió al Padre. Señor, si no se puede pasar esta copa, yo voy a la cruz. Y Él es nuestro ejemplo. Entonces, en nuestra vida, hermanos, tenemos que abrazar la disciplina de Dios. Si nos podemos autodisciplinar, mejor. Nos arrepentimos y decimos, Señor, esto no es tuyo, Señor. Estos sentimientos que tengo, o si es avaricia, envidia, o egoísmo, o no sé, egocentrismo, lo que sea, Señor, esto no es tuyo, esto me va a llevar a un manejo de mis decisiones incorrectos. Yo quiero ser responsable delante de Dios, responsable delante de aquel que dio su vida por mí, responsable delante de la cruz, lo que significó para Dios y para Jesús todo el hecho de la cruz. Yo quiero ser responsable. Por eso, Señor, mi vida está en tus manos. Mi presente está en tus manos, mi futuro está en tus manos. Yo quiero caminar con Dios. Yo tengo, Señor, estos planes. Son tuyos, Señor. Son tuyos. Yo quiero obedecerte. Hablame, mostrame, guíame. Señor, que esa puerta que está cerrada se abra, Señor, en tu momento, en tu tiempo. No voy a patear la puerta. No voy a hacer las cosas para que yo pueda sentirme contento. Porque sabemos en la Biblia que muchos le dieron una mano a Dios y la cosa terminó re mal, ¿no? Le dieron una mano a Dios y terminó mal. Y las veces que gente oró y torció la voluntad de Dios, todo terminó mal. Dios en su misericordia le dijo a Abraham, bueno, voy a liberar a Lot y a su familia de Sodoma. Estaba condenado ya por Dios. Y bueno, Abraham intercedió 50, 40, 30, 20, 10, 1, bueno, está bien. Que se salve Lot y su familia. ¿Y cómo terminó Lot y su familia salvado? Terminó con incesto, las hijas con él. Las hijas tuvieron 2 hijos de ese incesto, una maldición. Los pueblos que salieron de esas relaciones incestuosas fueron enemigos de Israel por siempre. Entonces, ¿qué era mejor? ¿Qué era mejor? Era mejor someterse a la voluntad de Dios. Que se pierda Lot. Y que se pierda lo que se tiene que perder si es la voluntad de Dios, y no que yo salve lo que yo quiero salvar, pero que eso después me traiga maldición. Me traiga maldición. Entonces, pasan cosas en nuestra vida y nosotros tenemos que tener la disposición a entender. No decir, Señor, saca esto, no, ¿por qué me pasó esto a mí? No, yo no me lo... Pregúntate, ¿no será una disciplina de Dios? ¿No será un tiempo de disciplina? Todo tiene su tiempo. ¿No será que Dios está educando mi libre albedrío para hacer de mí una persona realmente espiritual? ¿No será que Dios está operando la carne, está circuncidando mi corazón? Está circuncidando mi corazón, aunque duela, para que el Espíritu tenga presencia y tenga guía y tenga control. No podemos ser incorregibles. El que ama la corrección ama la vida, dice la palabra. La corrección de Dios es buena. La corrección que viene de parte de un hermano que está amándonos es buena. Y nosotros tenemos que decir, Señor, que mi vida sea una vida corregible, disciplinable, que yo pueda entender, Señor, que hay momentos, dice la Escritura, que hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y esto es disciplina. ¿Para qué? Para que Él exalte cuando fuere tiempo. Después de la disciplina viene algo mejor para nuestra vida. Porque lo que hemos sido formados en disciplina, sabemos que después de la disciplina Dios hace algo que no podía hacer de otra manera. Dios no es cruel, Dios no es sádico. Amén, no es cruel ni sádico. Dios no es un déspota. Si Dios permite que mi vida, porque me ama, pase por un momento difícil, quiere decir que lo que Él quiere hacer en mi vida no iba a ocurrir por un momento fácil. Tenía que pasar ese momento para que yo fuese sanado, para que yo fuese salvado. Yo muchas veces doy este ejemplo porque me es muy patente.
Mi hija Pamela, cuando tenía 2 años, se enfermó del síndrome urémico hemolítico. En esa época no se sabía como ahora de qué venía, pero era una enfermedad muy difícil, los riñones dejaban de funcionar y bueno, la internaron, le empezaron a hacer diálisis peritoneal, no podía tomar agua, sufría porque estaba pinchada por todos lados, estudios y realmente estábamos ahí como padres sufriendo con ella, pero hay veces que el niño te mira como diciendo, me están matando y no sé nada, ¿no? Así que, no, como diciendo, y vos sos mi papá y esto me están pinchando, me están haciendo todo esto, y uno sabe que es para salvación, ¿no? Y así nos pasa a nosotros. A mi nieta cuando tenía 8 años le pasó eso, tenía el síndrome. Sí, urémico hemolítico. Eso, urémico hemolítico. Y los médicos ya dijeron que no había más nada para hacer, estaba de última, que todo lo que pudieron hacer ya estaba, pero estaba ya para morirse. ¿Cómo clamé, pastor? Ya andando en bicicleta por la calle, hablando a los gritos cuando la gente no había nadie en la calle, en la vereda, y Dios la sanó. La sanó. Hoy en día va a cumplir 14 años, si Dios quiere, ahora en marzo. Pero yo pienso esto, a veces nosotros decimos, pero Dios, ¿no te da pena lo que me está pasando? Y Dios dice, te estoy salvando. Te estoy salvando. Te estoy salvando de vos mismo, te estoy salvando de que tu vida se desbarranque, porque Dios ve a futuro. Dios ve a futuro. Y Dios sabe lo que tenemos por delante. Y Dios nos corrige antes de que nosotros sepamos lo que viene por delante. Y Dios nos está guardando porque Él nos ama. Y porque Él nos ama, dice, como el Padre al Hijo que ama, lo disciplina. Amén. Hoy en los hogares la palabra disciplina parece que es una mala palabra. Y después tenemos la juventud que tenemos. El exceso de disciplina, la disciplina que no tiene amor, no es buena. Pero la disciplina que es por amor y con amor es necesaria. Es necesaria tanto para un niño, para un adolescente, para un adulto o para un anciano. Es necesaria porque nuestro libre albedrío ha sido afectado por el pecado. Nuestro libre albedrío es rebelde. Se inclina por lo de la carne, se inclina por mi propia voluntad, se inclina por lo mío. Y no por lo de Dios. Entonces necesitamos ahí saber que el Señor disciplina mi corazón. Señor, aquí está mi vida. Yo la pongo en tus manos, porque vos sos mi Señor. Vos sos mi autoridad. Entonces quiero arrepentirme y si no me arrepiento, seguramente el Señor va a intervenir en nuestra vida de alguna manera. Pero siempre, hermanos, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Si no estás sufriendo por consecuencia de tu pecado, ese pecado, sufrimos las consecuencias, Dios ahí no tiene mucho que ver porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero muchas veces, aún haciendo lo bueno, parece que nuestra vida no está en el lugar que quisiéramos que esté. Nosotros no tenemos que pensar, Dios es malo, Dios se olvidó de mí, porque no están saliendo las cosas como yo quiero. Es el momento, hermanos, de humillarnos y decir, Señor, mostrame el camino. Yo quiero estar en tus caminos, Señor, que son más altos, más perfectos que los míos, tus pensamientos. Yo quiero subir, Señor. Quiero tener un camino de conocimiento de Dios, de conocimiento de la voluntad de Dios y de trato de Dios. Dice la Escritura, y lo cantamos muchas veces, ¿no? Que somos como barro en las manos del alfarero. Pero a veces somos como barro que rajamos de la mano del alfarero, ¿no? Cuando vemos la mano del alfarero, salimos de la rueda y tenemos que estar ahí para que Él nos cambie de forma, nos moldee, ¿no? Nos enseñe lo que no sabemos. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces el Señor quiere lo mejor para nuestra vida, quiere revelarnos a Cristo, su voluntad, formarlo en nosotros, que vivamos en paz, que vivamos en perfecta seguridad y esperanza, pero necesita trabajar ahí, trabajar en el libre albedrío y hacernos personas espiritualmente responsables, responsables delante de Él. Padre, gracias por esta mañana.
Yo no sé qué está pasando cada uno en este lugar, diferentes situaciones, tal vez momentos de bienestar, de bonanza, o tal vez momentos donde no sabemos qué pasa con la vida, momentos donde parece que Señor, el tablero se ha movido, se corrieron las fichas. Señor, momentos donde no sabemos qué decidir, momentos donde creíamos que iban a pasar cosas que no pasaron, pero que podamos entender, Señor, que tu bondad es perfecta. Tu bondad es perfecta. Y aunque yo no lo entienda, aunque vos no lo entiendas, si el Señor está trabajando en tu vida, te está llevando el quebrantamiento, es para bien, es para bien. Si estás pasando por el valle de la sombra y de la muerte, como dice el Salmo 23, es el momento para que sientas su vara y su callado, que te den aliento, que te enseñen que aún en esos momentos el Señor no te dejó solo, que el Señor no te dejó sola, que hay un valle, pero también hay una montaña, hay una salida, que ningún valle es eterno, que hay un momento de transitar y hay un momento de salir, que hay un momento de humillación, pero también hay un momento de exaltación, que hay un momento de dolor, pero también hay un momento de gozo. Señor, formar en nosotros el carácter de Cristo. Trabajar en ese libre albedrío, en ese lugar donde tomamos decisiones, en ese lugar donde se definen nuestras acciones, nuestros pensamientos, donde se define nuestro rumbo, nuestros planes, nuestros proyectos, Señor. Aunque sean buenos, con buenas intenciones, los ponemos bajo tu arbitrio, Señor. Los ponemos bajo tu consideración, Señor. Los ponemos, Señor, bajo tu mirada, para que vos nos guíes, Señor. Padre, que estemos en tus caminos, Señor. Que estemos en tus caminos sabiendo interpretar los tiempos que nos tocan vivir. Interpretar cada tiempo para aprovecharlo, para que sea formado en nosotros un corazón nuevo. Una circuncisión de nuestra carne, que nos saque realmente la inclinación pecaminosa, que nos quite, Señor, el egoísmo, que nos quite eso que hemos recibido de Adán, así como hemos nacido del Espíritu, como dice la palabra, que vivamos también por el Espíritu. Pero nadie puede vivir en el Espíritu si no obedece a Dios, si no maneja la libertad con sabiduría, si no maneja la libertad en el temor de Dios, si no maneja la libertad con el arrepentimiento, que no maneja la libertad entendiendo que vos tenés derecho a intervenir en nuestra vida de la manera que quieras. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por ayudarnos a caminar perfecta y coherentemente al lado de Jesús. Queremos seguir a Cristo, queremos seguirlo a Él. Y aunque Él nos haga pasar por lugares que no nos gustan, sabemos que Él nos va a conducir siempre a pastos delicados y aguas de reposo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Más importante. Amén. ¿Cuántos obedientes hay acá? A ver. Por lo menos que quieren serlo. Gloria a Dios. Sigue cambiando, la va a seguir cambiando hasta que vayamos a su presencia. Gracias, Señor. Gracias por este momento ahora que vamos a enfrentar.